Somos encuestas, somos datos, somos análisis de lo que pasa en la sociedad, somos un puente para conectarnos y sobre todo, somos una buena conversación. Bienvenidos a la Academia. La guerra comercial tras los aranceles impuestos por Estados Unidos y la respuesta a China han provocado un desplome de las bolsas. El viernes, Wall Street vivió su peor crisis desde la pandemia, desplomándose 6%. Hoy, las bolsas asiáticas caían más de 7% y las europeas comenzaron a operar en menos 6%. El índice de incertidumbre político-económico de Estados Unidos aumentó más de 200 puntos, llegando a 446 y ubicándose cerca del pic más alto registrado hasta ahora en la historia, de 504 puntos durante la pandemia. Como afirmó el primer ministro de Canadá, la economía global ya es diferente a la que era ayer. El sistema de comercio global anclado en los Estados Unidos y vigente desde la Segunda Guerra Mundial ha terminado. El periodo de 80 años en que los Estados Unidos asumió el liderazgo económico mundial basado en la confianza y respeto mutuo y defendió el libre y abierto intercambio de bienes y servicios ha terminado. Esto es una tragedia, afirmaba el primer ministro canadiense, pero también una nueva realidad. Un ejemplo concreto de cómo los anuncios de Trump afectarán nuestras vidas viene de la mano de Apple. Su acción se desplomó 9% y se estima que un iPhone 16, el modelo más caro de la compañía, pasará a costar de $1.599 a $2.300. Otro ejemplo, las acciones de Nike Adidas cayeron más de un 10% y se estima que un par de zapatillas que hoy cuestan en torno a 100.000 pesos llegarán a costar más de 200.000 durante los próximos meses. En Chile, la imagen positiva de Donald Trump, que había alcanzado su nivel más alto después de su segunda elección, ya ha caído 10 puntos a un 40%. Y si en noviembre del 2024 el 64% de los chilenos creía que su gobierno sería positivo para la economía mundial, hoy lo cree solo el 37%, 27 puntos menos. Además, más del 70% en promedio se mostraba en contra de la imposición de nuevos aranceles. Bienvenidos a esta segunda temporada de la Academia, ahora junto con el Diario Financiero. Hola, hola, ¿cómo están ustedes? Ya lo decía Roberto Isixson, tenemos nueva temporada de la Academia aquí en Alianza con Diario Financiero, así que nos acompaña don José Tomás Santamaría, director de Diario Financiero para este debut. ¿Cómo estamos? Muchas gracias, José, muchísimas gracias, Roberto. Estamos muy contentos en Diario Financiero de formar parte de esta nueva temporada ahora en Diario Financiero, que nuestras audiencias podrán aprovechar todos los lunes a las 9:15 de la mañana. Hoy día estamos partiendo un poco más tarde, con pero delay. Un poquito delay, pero la idea es todos los lunes. Estamos esperando el cierre de las bolsas. Para abrir. Estamos esperando que abra Wall Street justamente para poder darle inicio a esta nueva temporada que nos tiene muy contentos. Oye, y qué mejor que debutar en la Academia con un gran invitado para comenzar de todo este gran sacudón que nos mandó Estados Unidos la semana pasada. Don Oscar Landerreche, economista. Se podría decir como medio politólogo también un poquito. ¿Politólogo? ¿No? ¿Nada que ver? Me retiro indignado. Bueno, académico de la Universidad de Chile. Quiero contarles que llegó con, no solo académico, Chuncho. Ah, sí, por supuesto. Llegó con su yoki, pero lo que deberíamos hablar es por qué la U siempre le gana a Botafogo. Ese es un tema más importante. Mucho más celebración. No entremos en terrenos pantanosos, Oscar Landerreche. Bueno, pero gracias por venir, Oscar. Gracias a todos ustedes. Y José Partamos la conversación. Oscar se ha escrito mucho este fin de semana, estos días, desde el miércoles pasado, cuando se anunció este día de la liberación, como dijo Donald Trump. ¿Cuál es tu visión respecto de lo que está pasando? ¿Es efectivamente el inicio de una nueva era? ¿Será recordado como el día en que se trató de destruir la economía mundial, como dijo Sebastián Edwards el fin de semana? ¿Cómo lo ves tú? Algunos amigos míos de Wall Street dicen que no es el día de la liberación, sino el día de la liquidación. No, hay unas pérdidas tremendas y lo que vemos hasta ahora, los futuros del Dow Jones, está así, pero claro, mejor ni mirar, ¿no? Ya se ha... una locura. A ver, yo creo que es un momento clave, desde el punto de vista como de un profe de macro, como yo, es súper interesante porque lo que está haciendo Donald Trump es correr un experimento que además los mercados, incluso sus partidarios en el mercado, los que ustedes recordarán cuando vine, yo decía, ustedes están siendo ingenuos respecto a este señor. Es cierto, me acuerdo del podcast del año pasado. No esperaban que era mentira todo lo que él estaba diciendo. Y yo pensaba que no era mentira. Y tengo que decir que lo que él está implementando es incluso más de lo que yo creía. ¿Ya? O sea, es más agresivo y más brutal de lo que yo creía. Entonces es un experimento global gigantesco, un shock
a la economía global que además opera en muchos planos y eso lo hace muy interesante. Mira, hay un resultado que le enseñamos así como los estudiantes de economía de pregrado, que es como bien simple. En Chile, como somos un país chico, estamos acostumbrados a la idea de que el arancel óptimo para un país como nosotros es cero. ¿Ya? Básicamente porque Chile es un país que es, como decimos los economistas, tomador de precios. Somos tan chicos que no podemos afectar los precios globales. O sea, haga lo que haga Chile, el precio va a ser básico. Da lo mismo. Pero Estados Unidos no es eso. Estados Unidos es un país que es tan grande, su demanda es tan importante que sí afecta a los precios globales. Por así decirlo, Estados Unidos sí enfrenta una demanda. Tiene una demanda con pendiente. ¿Ya? En cualquier política tributaria, cualquiera, reforma de pensiones, impuesto a la renta, tarifas, hay una cosa que los economistas estudiamos que se llama la incidencia tributaria, que lo que dice es quién termina pagando. ¿Ya? Y quién termina pagando nunca es quién gira. Porque esa es la típica que dice, no, es que van a pagar los empleadores. Mentira. Es quién termina pagando. Y eso es comparar el precio que tenías antes de la tarifa con el precio que tenías después de la tarifa. Esa es la comparación correcta. Y eso depende, en otro término técnico, de las elasticidades de la oferta y la demanda. O sea, de quién, en el fondo, la palabra que usamos los economistas, el que paga es el que es más inelástico. ¿Qué significa eso? El que paga es el que es más rígido, el que no tiene otra. Y Estados Unidos, como es grande, sí tiene otra, porque tiene su mercado interno. Claro. Chile no tiene otra. Entonces, cuando Estados Unidos nos coloca un arancel a nosotros, por pequeño que sea, pagamos nosotros. Esa es la verdad. Ahora, cuando Estados Unidos le coloca un arancel a China o a la Unión Europea, la cosa se pone un poquito distinta. ¿Te fijas? Están hablando entre otro nivel de... Eso es lo primero que hay que entender. Segunda cosa que hay que entender. Dado que ellos tienen eso, existe para un país del tamaño de Estados Unidos, esto es un resultado de teoría del comercio antigua, existe un arancel óptimo. Esto es, para un país como Estados Unidos, existe un arancel que maximiza su recaudación de ello, o sea, la plata que ganan recaudando aranceles. Esto es importante porque un aspecto que no se ha discutido acá mucho es que la narrativa interna de Estados Unidos es que él va a recaudar estos impuestos y eso lo va a usar para financiar una caída en los impuestos internos. ¿Entiendes? Sí, sí. Entonces, es muy importante la eficiencia de su recaudación. ¿Ah? A nosotros nos da un poco lo mismo, pero eso es muy importante y yo creo que algo de esto que estoy diciendo sí opera en Estados Unidos. Sí opera, ¿ya? Especialmente para un país que tiene el déficit que tiene. Así que ese es un segundo aspecto. Un tercer aspecto de esto es que los aumentos de impuestos no han sido parejos en todo el mundo. No, claramente. Ellos mostraron una fórmula que es absurda, esa fórmula. Por si acaso, la fórmula que está circulando es como la fórmula que te inventaría un cabro así que no estudió en una prueba, va a poner cualquier estupidez. Básicamente lo que es que ellos le han colocado impuestos adicionales proporcionales al déficit comercial que tiene Estados Unidos con cada país. Entonces, Chile en esto ha salido más o menos bien librado, porque Chile básicamente tiene déficit y pequeño con Estados Unidos, o sea, no tenemos un superávit con ellos. Y además somos un país súper libre mercadista, entonces no tenemos como otras medidas que no son aranceles, que también ellos están tratando de castigar a los países que tienen otras medidas, por así decirlo, medidas administrativas, ¿no? O cambiarias, que son, ¿ya? Entonces, esa fórmula es completamente absurda, pero lo que genera es que le han subido los aranceles desproporcionados. Entonces se generan algunos efectos cruzados. Entonces, por ejemplo, los salmoneros chilenos van a enfrentar, si es que esto sigue y no se negocia, un 10% de arancel para entrar con sus productos al puerto Miami, que es donde vendemos. Pero los noruegos están 36. Exacto. Entonces uno dice, claro, nos conviene. Bueno, hay que sumar las dos cosas, porque una cosa es que relativamente quizás le vas a quitar, por otro lado, no sé qué tan importante era el mercado norteamericano para los noruegos, yo estaba más concentrado en Europa, pero si tú le quitas a tus competidores un poquito, pero por otro lado la demanda la enfrentamos todos. Claro. Entonces baja toda la demanda, entonces hay que sumar los dos efectos. Claro, si los noruegos empiezan a vender más en Europa, nosotros van a bajar los precios y Chile va a poder vender menos en Europa. Claro, pero por otro lado, si tú tienes un acceso privilegiado a un mercado así de grande, hay que ver cuáles son los efectos netos y no es trivial. Yo creo que el cálculo aquí hay que hacerlo sector a sector y ojo, así lo está pensando Trump. Por algo dejó pendientes los aranceles a los forestales y al cobre. Ellos no tienen cobre. Es medio irracional colocarle un impuesto a los concentrados de cobre. Otra cosa es al procesado, al cátodo. Es distinto, porque ellos quieren las fundiciones de vuelta de Estados Unidos. Entonces, bueno, ahí están los efectos cruzados. Y además de esto está el efecto agregado sobre la economía global, en que se suma esta contracción que va a generar inevitablemente por la guerra comercial sobre el comercio internacional,
la parte de incertidumbre, porque una parte de esto es que no sabemos realmente cuándo van a ser los aranceles porque él está negociando. Ya la noticia de ayer era que Vietnam, Israel y no sé quién más ya están negociando, los países más cercanos, más colonia, por así decirlo, de los gringos, están negociando con ellos. Entonces, y eso tiene un efecto global sobre la economía, que se refleja en el dólar, se refleja en los bonos contractivos, que también afecta. Entonces yo creo que lo interesante de lo que está pasando es que están todos estos efectos distintos, cruzados. Yo pienso que es una muy mala política la que se está implementando en Estados Unidos, pero tengo que reconocerle a ustedes que me genera una especie como de placer perverso observar. No, es que a mí, ¿sabes lo que pasa? Que a mí me gusta cuando la gente estúpida es castigada. Oye, me parece que eso es bueno para el mundo. Entonces, esto me parece que para la comunidad de Wall Street, yo creo que se lo tienen merecido, pero de una manera... ¿Por qué? ¿Por qué respaldaron este idiotez? Haciéndose lo que no, esto lo dice Trump para engañar a los gilibilis de Alabama, pero en realidad nos va a hacer una política clásica republicano. Y era cosa de ver lo que estaban diciendo sus asesores. Oye, un poco lo que decía Roberto con lo que pasó acá, pues acá cuando salió electo Donald Trump, la gente lo aplaudía y ahora empezó a ver la realidad y ha caído. Ahora, hasta el momento Chile, yo diría que ha salido bien parado. Mejor parado. Digamos, yo diría, lo mejor que podemos hacer en este caso es que esto nos pase por el lado. Calleu que el loro, como dirían. No hay nada. ¿El presidente ayuda? Yo creo que tienen demasiadas ganas de protagonizar algo que nadie en el mundo quiere que protagonice, ni tenemos la importancia para protagonizar. Oye, Oscar, yo creo que en todo almuerzo familiar, parrilla que se vivió este fin de semana, esto fue un tema de conversación. Y como probablemente en la mayoría de las casas y en las parrillas no hay un macro, ¿cierto? Empezamos con las especulaciones de cuál es la razón de fondo por la cual Donald Trump llega a este punto. Algunos dicen, va a empezar la procesión, en vez de a Caleu o a Caburga, a la Casa Blanca. A Mar-a-Lago. A Mar-a-Lago, ¿cierto? Sí. Vietnam, Israel, van a ser los primeros, luego va a venir todo el mundo, ¿cierto? A buscar negociar, y esa es la razón, o una posibilidad de las razones que Donald Trump estaba buscando, ¿cierto? Que le gusta negociar uno a uno, ¿sí? Y sacar el mayor provecho de esa negociación. Otros dicen, y escuché de hecho una entrevista chiquitita del secretario de Comercio estadounidense en CNN que decía, la razón por la cual estamos haciendo es porque nosotros queremos que Apple deje de producir sus productos en Vietnam y traiga a sus trabajadores a Estados Unidos, y por lo tanto vamos a tener una gran industria tecnológica produciendo en Estados Unidos, lo mismo con los autos y con las zapatillas, con Nike, con Adidas, con otros. Después de que Apple le donó $1 millón para la investidura de Trump. Exacto. Muchas gracias. Muchas gracias, no me ayude tanto, compadre. Y luego, claro, lo tercero tiene que ver con esto es un shock, ¿cierto? Hay que apretar los dientes los primeros meses, 6 meses, y luego esto va a estabilizarse y va a haber un beneficio para Estados Unidos. Pero luego de todas esas conversaciones y vueltas, nadie entiende. ¿Cuál es el objetivo concreto? No, yo creo que sí se entiende. Yo creo que lo que hay que entender es que la coalición que eligió a Donald Trump tiene 2 grandes componentes. Te sumo que Elon Musk dijo ayer que él cree que todo esto va a terminar con que el mundo va a terminar entero con tarifa cero. Así es cierto, lo dijo ayer en una entrevista en Italia, además. Mientras estaba cambiando del tipo de queso que se pone en la cabeza, no tengo idea. Bueno, en fin, entonces lo que pasa es que aquí hay una coalición, bueno, obviamente un país de ese tamaño, el Partido Republicano, pero básicamente hay una coalición entre 2 grupos. Hay un grupo que cree en la tesis de negociación, de que esto, que en el fondo hay país, que es mercantilista al final. Lo que está diciendo es, yo tengo el tamaño para que usted me dé acceso privilegiado a mí y haga lo que yo quiero. Si usted quiere hacer un negocio con Estados Unidos, my way or the highway, Texas choice. Entonces, esa es como una teoría que es la que está detrás de los economistas, comillas, a esta altura, que están detrás de esto. Pero hay una coalición MAGA que básicamente está respondiendo a la declinación, desindustrialización de Estados Unidos, que es una cuestión real. O sea, la declinación de las capas medias de Estados Unidos por la desindustrialización, están los datos. Estados Unidos es un país que tiene una expectativa de vida menor a la de Chile y cayendo. Con gente que se droga, y los que se drogan y se suicidan son básicamente hombres blancos que pertenecían a esa clase media gringa de la posguerra, que eran obreros que tenían auto, tenían vacaciones, iban a ver fútbol americano, mandaban a su hijo a la universidad. Y ahora, no. El equivalente de hoy es una persona que es pobre, ¿no? Claro, y Trump tiene que responder. Y esa es la base que lo eligió. Y eso es lo que perdieron los demócratas, que perdieron esa base obrera. Entonces,
yo creo que Trump, uno lo que no le puede pedir a Trump es coherencia. En general uno no le puede pedir a los políticos coherencia porque están tratando de unir cosas que pueden ser contradictorias y funcionan. Entonces yo creo que las dos tesis que están presentes dentro del gobierno, las dos corren, y yo creo que Trump es un tipo que está hilando con las dos. ¿Y eso es conseguible en el largo plazo? Es que yo creo que en el largo plazo es interesante de pensarlo, esto de reindustrializar Estados Unidos. Yo soy escéptico porque creo que hoy en día la economía global está demasiado interconectada. El celular que ustedes tienen no se hizo en un país, se hizo como en 15. Claro. Entonces, desarmar esa cadena para atrás la encuentro improbable, pero eso lo encuentro yo. En todo caso, si fuera a ocurrir, se demoraría harto tiempo. Claro. ¿Ya? Y este gallo tiene poco tiempo, porque la recesión viene now y esos efectos industriales se demoran en venir. Además, hay otra cosa, que yo creo que es lo que van a hacer los europeos. Si tú miras la balanza comercial de Estados Unidos con Europa, es cierto que en términos de bienes, ¿no es cierto?, tienen déficit, ¿correcto? O sea, Estados Unidos tiene déficit porque a los gringos les gustan los productos europeos, pues, si son buenos productos, porque estamos con la historia, ¿no? Todo, la ropa, todo, ya. Pero si tú miras la balanza de servicios, no la de bienes, porque todo esto es sobre bienes, Sí. la de servicios, el déficit lo tiene Europa, porque Amazon, porque Netflix, porque esto y lo otro y lo demás. Lo que van a hacer estos muñecos es que le van a colocar barreras a los servicios y eso es, yo no sé cómo lo la vieron, porque en el fondo le van a colocar eso y eso, yo creo que esa industria es más fácil de sustituir que la industria pesada de fundiciones de cobre. Claro. O sea, se demoráis un año en armar un Amazon europeo, ¿cachai? Se está protegido por un arancel. Claro. ¿Y qué es lo que va a ocurrir? Los mismos, los tech bros que están pasando los chanchos en la inauguración, Mar-a-Lago. ahí van a saber lo que... Y de nuevo reitero mi tema central de esta entrevista, ¿cierto? Que es, me gusta cuando la estupidez es castigada. Yo creo que ellos merecen lo que les va a pasar. ¿Eh? Así que, Oye, Europa puede terminar consumiendo Samsung en vez de Apple, o sea, se va a enamorar 4 días, digamos. 4 días. Claro. 4 días. Oye, Oscar, decías tú que lo que tendríamos que pasar en Chile que es quedarse viola, no hacer nada y esperar a ver qué pasa. Venía escuchando en la mañana en una radio amiga a la candidata Edelyn Matei que se quejaba de que no había habido una correcta reacción, digamos, de Chile, o sea, independiente de las declaraciones del presidente, que por supuesto las lamentaba, pero del ministro Marcel, que ya no veía que hubiera habido, no sé, pues, que hubiera llamado a todos los economistas más capos de Chile para poder generar una investigación sobre qué es lo que se iba a producir. ¿Te ha parecido insuficiente? No, yo creo que las declaraciones del presidente fueron innecesarias. No creo que sean muy relevantes porque Chile no es parte de la historia. Chile es como el país que no tenemos realmente... los gringos en el fondo no tienen nada que quejarse con nosotros. No, así, ni medidas cambiarias proteccionistas, ni administrativas proteccionistas, ni por cierto arancelarias proteccionistas, y además no tenemos ni siquiera, tienen déficit comercial con nosotros. Entonces, como no somos la historia y por eso tenemos el arancel mínimo y estamos con este estudio que van a pasar con estos dos sectores. Yo creo que nosotros no somos la historia, yo no creo que nosotros queramos protagonizar este momento, yo creo que me parecería, creo que nosotros tenemos que desplegarnos a la hora de evitar que nos coloquen aranceles al mundo forestal y al cobre y ver qué negociaciones se puede hacer. Encuentro difícil de creer que podamos negociar el 10% porque el 10% es para todos, claro. Entonces, no sé, pero quizá además, no hay peor trámite que no se hace, no hay peor trámite, y eso es una tarea del ministro, más que, digamos, yo diría Marcel, esto es una tarea de Van Claveren, digamos, de la Cancillería, y nosotros sí tenemos buenos diplomáticos, y yo entiendo que la Cancillería sí tiene un equipo trabajando de varias gente del mundo diplomático analizando, así que no estoy de acuerdo con Evelyn en eso. Yo creo que esto hay que ocuparse. También hay un límite a lo que podemos hacer, honestamente. Así que, es la hora de la diplomacia, digamos. Es la hora de la diplomacia y tratar de que sean los mínimos costos para Chile. Yo sigo creyendo de que hay algo que está faltando acá, y es que existía una institucionalidad para que si un país tiene una queja de que le están haciendo chanchá en el comercio, quejarse y demandar. Esa institucionalidad se llama la Organización Mundial de Comercio. Sí. Que Estados Unidos, particularmente Trump, ha hecho todo lo posible para debilitar, casi destruir, está casi destruida. Porque él no cree en la globalización, no sé qué payasada, ¿no es cierto? En realidad, si él tenía quejas de cosas cambiarias y cosas pararancelarias, él tendría que verse, como Estados Unidos, quejarse frente a los países y haberlos obligado a sacarlas.
Pero él no cree en ese mecanismo, lo que muestra además que no cree realmente en esto. Yo creo que lo que se necesita es que la Unión Europea, probablemente China, porque también está interesado, y una coalición de países vuelva a construir, o la OMC, para que funcione como un espacio que le haga contrapeso a Estados Unidos en esto, o algo parecido. Yo eso todavía no lo veo, porque veo a los países más bien tratando cada uno de aletear solo, y yo creo que eso no va a conducir a ninguna parte. Óscar, entendiendo lo incierto que es todo lo que viene, ¿cuál es tu escenario, el que tú ves más probable para adelante? Porque tú lo decías recién, Trump tiene 4 años. ¿Te parece esto es algo de... Aunque el hecho de que tiene ganas de 4 más. Claro, ¿es de largo aliento o es más bien algo que justamente por lo radical de los anuncios debiera concluir, o sea, no debiera ser tan extenso? Yo creo que no estamos en condiciones de dar un juicio al respecto. Yo creo que en este momento, además de esto detonó una especie como de jueguito, como dice Nouriel Roubini, que es un analista muy conocido, el fin de semana lo calificó como un juego de chicken, o sea, a 3 bandas, ¿no? En que está Jerome Powell, el presidente de la Fed, el que en el fondo Trump quiere que baje las tasas para que le reactive la economía. Está China, que metió sus aranceles retaliatorios, pero China no tiene un banco central independiente. Si el premier de China dice política monetaria expansiva, se expande. Entonces, digamos, entonces hay como un juego de quién suelta primero, entre Trump, Xi Jinping y Jerome Powell, que es bien interesante, ¿no? Ese es como el juego que se está jugando ahora, y en este momento no sé que ninguno se va a mover. Entonces, yo creo que es muy difícil saber si esto se desarma o no en este momento. Yo creo que hay un aspecto de esto que está haciendo Trump que en el fondo él tampoco sabe. Lo que pasa es que está en el fondo viendo cuáles son las reacciones para reevaluar su posición. O sea, él en el fondo ha insinuado negociación, pero por otro lado ha dicho, no, estas tarifas tienen que estar mucho tiempo para que se produzca la decisión. Y en el fondo, dependiendo de cómo termine cayendo las cartas de los mercados y los distintos, se va a ir por una o por otra. Y yo creo que ese momento no ha llegado aún. Óscar, entendiendo que en el fondo el 10% de Chile es, en términos comparativos globales, el mejor escenario posible, todo el mundo tiene 10%, incluso hay ciertos bienes que quedaron exentos, cobre, madera, y que los salmones podrían estar en una posición competitiva con respecto a los de Noruega. Y el vino también, dicen de repente. El vino también. Igual, o sea, si uno piensa cuáles son los efectos de mediano plazo para Chile, digamos, próximos 6 meses, 1 año, en una economía global en recesión, con aumento de inflación global, o sea, vamos a vivir efectos de todas maneras dentro de Chile, ¿cierto? O sea, o no, esa es la pregunta, o sea, ¿podemos ver un nuevo ciclo inflacionario en Chile que sabemos que es hoy día la principal variable que le pega a los chilenos, a nuestro estado de ánimo y también a los procesos electorales, ¿para qué decir? Yo creo que mediano plazo es un efecto malo. Yo por lo menos estoy revisando a la baja mis proyecciones de crecimiento para este año Chile. No porque seamos relativamente peor afectados, sino porque al final del día nosotros vivimos del comercio global. Esto igual le va a pagar a China, y China es un mercado muy importante porque nos faltó hablar de la cereza, y el cobre y no sé cuánto. Entonces, yo creo que al final esto le va a pegar un bajón a nuestro comercio, y en largo plazo la economía chilena anda bien cuando exportamos más y mal cuando exportamos menos. Eso es como así. Entonces yo creo que eso es como medio inevitable. El tema inflacionario, claro, esta es una inflación transitoria supuestamente, ¿no? Porque en el fondo es como subo tu tarifa, le pongo 20, no sé, supongo que es 25 puntos y nunca más, digamos. Pero todos sabemos que la inflación no funciona así. No. La inflación genera efectos de retroalimentación, por eso es que la Reserva Federal dice, no, aquí no, nosotros estamos con nuestras tacitas muy tranquilos, no te las vamos a bajar, pero yo creo que va a haber un efecto sobre las cadenas de suministro que van a encarecer cosas. Así que sí, yo creo que va a haber un efecto que va a subir relativamente la inflación. Dicho eso, el Banco Central de Chile básicamente hizo la pega de controlar la inflación post-pandemia, así que estamos en una buena posición. Yo creo que más que preocuparse, ocuparse, digamos. Trabajaste en un documento junto con Ignacio Briones y otro economista que presentaron en ICARE las 13 razones, 13 verdades incómodas, ¿cierto?, sobre cómo generar crecimiento económico. En este contexto, de las 13,
¿dónde deberíamos poner urgencia? Además, pensando que tenemos elecciones presidenciales, que los comandos van a estar atentos a qué tipo de medidas pueden comprometerse. No hay tiempo para 13. No hay tiempo. O sea, hay que elegir. No, pero ahí la política que se haga cargo de 13 me parece generoso. 13, además un número como... Claro, además. 13 en Chile, ¿es mala suerte o buena suerte? Mala. Es que hay países que es distinto. Si tú vas China a una comida y hay 13 puestos, hay que sacar uno. Hay que sacar fuera. Ya. No, mira, yo creo que, bueno, las 13 medidas esas eran medidas más bien estructurales, ¿ya? Esto significa que son como medidas de largo plazo. Y mi recomendación es otra. Mi recomendación es que el próximo gobierno, cualquiera sea el signo que tenga, no tiene largo plazo, ¿ya? No tiene largo plazo. En el mejor de los casos va a tener una mayoría parlamentaria, está por verse. Y lo que tiene es corto plazo. Entonces, en este caso, es como un poquito al revés de cómo funciona el mundo. Porque uno como que así como el profesor de economía, los estudiantes como que trata de que se preocupen de lo de fondo, de lo de largo plazo. Pero en realidad, en este caso, lo de largo plazo solo se puede hacer si el corto plazo se reactiva. Entonces, lo que tiene que hacer el próximo gobierno es hacer un proceso de reactivación acelerado al tiro. Dentro del primer año tiene que estarse sintiendo una aceleración de la economía. La gente se olvida, pero en septiembre del 2019, un mes antes del estallido social, el gobierno del presidente Piñera, que en paz descanse, Piñera 2, que había prometido ser el gobierno de crecimiento, estaba creciendo menos de 1%. Entonces, tú no tenés tiempo. Entonces, ¿cómo se reactiva en el corto plazo estas teorías peregrinas de que porque tú dices que vas a hacer unas cosas estructurales fantásticas, la gente... Eso es pasarse película, ¿no? Que el optimismo, que no sé qué... Eso es pasarse película. Pasar una reforma tributaria en Chile, incluso con mayoría parlamentaria, te va a tomar 2 años, los efectos van a durarse 2 años más, la permisología, la reforma del Estado, todo eso hay que hacerlo. La única manera de hacer eso es que primero tú generes un proceso de reactivación rápido. ¿Y eso se puede hacer? Eso se hace, eso es más viejo que el hilo negro, le desagrada mucho a la gente de la derecha y el empresariado en Chile. Keynesianismo es Ministerio de Obras Públicas, Ministerio de Vivienda, rápido, shovel ready, al tiro, vamos invirtiendo, vamos. Tú veis un pedazo de pasto, lo pavimentáis. ¿Y tenemos plata? Después le preguntáis a los antropólogos. O sea, es que, porque si tú no haces eso, no vas a generar... Y además hay un enorme espacio, porque tenemos un retraso en infraestructura, o sea, y las ciudades, mira cómo las tenemos. Un país que básicamente había eliminado el déficit de vivienda, ahora tenemos todas estas poblaciones y tomas y todo lo demás. Tenía el espacio para hacerlo. Por supuesto que tienes la plata para hacerlo, porque esto es inversión. Chile es cierto que tiene un problema de déficit fiscal, pero todavía el nivel de deuda completamente manejable. Y tú, al generar ese impulso, que es a la antigua, a la que más le molesta, así como a los chitas, ¿ah? Tú generas el espacio político y el soporte para hacer las reformas. Entonces, ¿por qué? Porque suponte que tú vas a hacer una reforma del Estado, que toda la cuestión, la reforma del Estado, la obsesión, ¿ya? Eso significa que vas a terminar echando gente del Estado. ¿Sí? Para decir las cosas como son, ¿correcto? Es distinto echar a gente del Estado cuando hay desempleo que cuando está activada la economía. Es muy distinto. Es políticamente distinto. Es comunicacionalmente distinto. Entonces, un poquito de Winter ya, a propósito de las candidaturas. Esto es, tenemos que hacer una cosa de corto plazo, de reactivación muy agresiva. Ahora, tú esa reactivación keynesiana, voy a decir keynesiano 1000 veces para que tu lector de dinero financiero tenga como un surmenage. Esta reactivación keynesiana... Mucho nerviosismo en este no, keynesiana. Esta reactivación a la antigua, en que básicamente obras públicas, infraestructura, primero requiere entrar rápido a solucionar algunos cuellos de botella operativos que se han construido en el Estado para estos 2 ministerios clave. Y que este gobierno, que en teoría debiera haber tenido una vocación de obras públicas, no ha podido activarlo a pesar de la mejor disposición de los ministros y la ministra. Realmente no ha podido. Entonces aquí hay que meterse a ver cómo lo hacemos. ¿Y por qué no ha podido? Espérate. Hay cosas institucionales, hay cosas legales y hay cosas de gestión. Hay cosas de gestión. Además de eso, tú tienes que hacerlo de una manera que te permita desactivarlo. Porque si tú conviertes este mecanismo de gasto fiscal en una cosa permanente, bueno, entonces ahí vas a tener un problema en que estás contribuyendo al problema a largo plazo. Entonces tú tienes que generar una cosa de corto plazo reactivadora. Y la otra cosa que tienes que hacer, como lo hacía la concertación a cada rato, cuando había un bajón económico, tienes que hacer una reforma tributaria corta, reactivadora de inversión.
¿Y eso es reducción de impuestos? Esas son cosas tipo del estilo clásico, así como depreciación acelerada, franquicia para la construcción, así lo hemos hecho, el DFL2 proviene de ese tipo de cosas. Corta, porque si tú te pones con la cosa que yo he escuchado, que es como, tenemos que hacer la super reforma grande, nunca. Una corta, la puedes, si tienes mayoría parlamentaria, puedes sacar una reforma corta reactivadora, con la reforma tributaria corta, o sea, transitoria, reactivas la inversión privada, con la inversión pública, apalanca inversión privada, porque todo esto se hace con privado, reactiva el sector de la construcción, que está muy deprimido, necesita la ayuda del MOP y del MIMBU, genera mucho empleo, y ahí tú tienes una economía que están dando, y tú vienes, sobre esa base de economía, tú dices, ahora vamos a hacer las reformas estructurales, bla, 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 bla. Pero para eso, si no, al revés no funciona. Pero para eso tú tendrías que también hacer reformas para netear esa caída en ingresos. Porque en el corto plazo no. Porque tú propones en el fondo es más gasto en todas estas obras. No lo acepta. Keynesianismo. No. Keynesianismo. Estás proponiendo más gasto en estas obras públicas y al mismo tiempo bajar impuestos. No tenéis otra. En el corto plazo tenéis que ir con déficit para reactivar. Ya. No tenéis otra. O sea, pasarse la película de que mira, yo soy el consejo fiscal. La gente se pone nervioso. Bueno, que se ponga nervioso. Yo te digo, o sea, no han evitado que haya déficit hasta el momento, así que su nerviosismo, en fin. Hay una cosa, la gente que me ha leído sabe que yo soy una especie como de fiscal hawk, o sea que a mí me gustan los balances fiscales más, yo soy partidario de un superávit fiscal estructural, ¿ya? Así soy muy conservador respecto a la gente de mi sector e incluso el amplio espectro de economistas respecto a cuentas fiscales, ¿ya? Pero yo te puedo decir una cosa, ¿sí? Las cuentas fiscales balanceadas son buenas para la economía en el mediano plazo, pero nadie reactiva una economía con balance fiscal. Lo así ¿Se escuchará? Keynesianismo. Oye, keynesianismo, yo quiero pasar al plano político. Ustedes no querían hablar de keynesianismo en el primer programa con el diario financiero, ¿no? No, nosotros estamos disponibles a hablar de todo. Oye, de keynesianismo a socialismo. Ya. ¿Qué pasa en el PS que no se Mira, define? yo hace mucho tiempo que estoy bastante alejado del partido y sigo militando en él por unas razones históricas y personales, pero no estoy en el... No sé la interna, ¿ya? Yo creo que hay un enredo en el PS muy grande. Yo creo que de verdad analíticamente hay que separar el tema, a pesar de que han tratado de mezclarlo y creo que no tiene nada que ver. El tema de la presidencial, digamos, es un tema, y el tema de lo que pasó con Isabel Allende es otro tema, que es como más profundo en términos emocionales. Entonces, creo que me estás hablando ¿Por cuál quieres partir? No, ¿cuál quieres tú? La presidencial. Ya, yo creo que la presidencial pasa lo siguiente. Yo creo que básicamente en el Partido Socialista esto está operando en dos planos. Un plano es como el de, por así decirlo, táctico, ¿no es cierto? La mayor parte de la gente de la base del Partido Socialista cree o piensa o sabe que vamos a perder la elección, ¿correcto? Y por lo tanto el problema, quién va a ser candidato presidencial o candidata presidencial es básicamente instrumental a tener un mejor resultado parlamentario. Eso es. Todo esto metido en una cosa de incertidumbre muy grande porque esta va a ser la primera elección de este tipo con voto obligatorio. Y claro, antiguamente era muy importante tu candidato presidencial porque te llevaba gente a votar. Ahora la gente va a ir a votar igual, entonces la pregunta es qué otra cosa podría votar aparte de ti. Entonces, muchas de las teorías como electorales de los, voy a hacer unas comillas así, ¿verdad? Expertos electorales, pago por ver, ¿ya? Yo creo que no sabemos muy bien, ¿ya? Pero yo creo que ese plano está operando, ¿no? De qué es lo mejor desde el punto de vista. ¿Y para en ti? mi visión, no sé qué es lo mejor desde el punto de vista parlamentario, pero yo sí creo que es muy importante evitar, desde un punto de vista político en este país, una segunda vuelta germano-alemana, como ha dicho Pepe Out. Ya. Creo que eso es súper importante y creo que lo que no están viendo, y me muestran todas las encuestas, es que hay solo una candidata que puede evitar eso. Solo una. Dado que la presidenta Bachelet se retiró de la cosa y que no sé qué, señor Bodanovich, ya. Hay solo una, que es Carolina Toá. Yo creo que con todas estas teorías peregrinas que se están implementando, se está creando una situación en que es muy posible que ella incluso pierda la primaria, porque se van a dividir el voto con no sé qué candidato, con la Paulina, no sé, ya. Va a terminar ganando la candidata, la ministra Jara o Gonzalo Winter, y eso garantiza una segunda vuelta germano-alemana, y yo creo que eso sería una debacle política desde mi punto de vista. Entonces, esa es mi visión. Pero mi visión le tiene que ver con la segunda vuelta más que con el resultado parlamentario, sobre el cual no me convencen mucho los argumentos.
Y perdona, y el otro plano en que esto está operando es que yo creo que dentro del Partido Socialista hay dos teorías de política de alianza. O sea, hay una parte del PS que yo diría que hay una cierta nostalgia de la unidad popular, una idea de la unidad de la izquierda, de que esto tiene que ser hasta la muerte con el Partido Comunista del Frente Amplio, y hay otra parte que cree más en una nueva centroizquierda rearmada y qué sé yo, y como distinta y diferenciada. Yo creo que esas dos posiciones están en debate dentro del partido, francamente. Desde el triunfo del rechazo, el PS y el PPD han sido parte del corazón del oficialismo. Y de hecho las fortalezas y las debilidades hoy día de Carolina Toá están ancladas a las del gobierno. Sí. El techo posible que se le puede ver en primera vuelta es un techo alto, que es el 30% que hoy día aprueba el gobierno y que votó a prueba en el plebiscito de salida. ¿Tú te sientes oficialista? No, todo el mundo sabe que no. Eso no es ninguna novedad. No, yo soy una persona que fue muy crítica durante muchos años de que el mundo de la izquierda optara por este proyecto, que yo creía siempre es trazable. Esto estoy seguro que ustedes recuerdan, lo vengo diciendo hace muchos años, que yo creía que conducía a un desastre. O sea, yo lo que veo es con mayor cariño, digamos, pero mire, ahí es donde podemos enganchar con la casa de Allende. Yo genuinamente creo que nadie en el gobierno le quería hacer daño a los Allende. No. ¿Correcto? No querían hacerle daño a los Allende. Al contrario. Al contrario, querían hacer una cosa. Yo de hecho creo que... Querían hacer algo que... Yo creo que sería bueno que esa casa fuera un museo. Claro. De hecho, o sea, yo creo que genuinamente... Pero los niveles de incompetencia, de frivolidad, de no hacer la pega, de pasársela en asadito, digamos, conducen a esto. Yo estoy seguro que este grupo político no quería destruir la fecha. La destruyeron. No querían destruir la posibilidad de una constitución escrita en democracia. La destruyeron. No querían destruir los colegios públicos emblemáticos. La destruyeron. Oye, paren. O sea, en el altar de que ellos tengan el poder, vamos a destruir todo lo que le importa a la izquierda, desde el Instituto Nacional hasta... Entonces, yo creo que, o sea, el problema para mí, que voté rechazo, todo lo demás, es que yo soy la persona que viene diciéndole esto a mis amigos que participan del gobierno. Yo era la persona que dice, oye, es que voy a ser ministro. No soy ministro. O sea, tú eres partidario que Carolina Toá, hoy día candidata, para ella es un lastre, digamos, por supuesto. Y yo era el partidario de decirle, no hagas eso, no seas ministro. Ahora, ¿quién es uno? En fin, yo no sé tanto de política como ellos. Pero Oscar, dijiste dos cosas. Dijiste, es probable que el próximo presidente de la República no sea oficialista, ¿cierto? Chuta, ¿dónde pondrías tus lucas en una apuesta? Y lo otro y conectado con esa idea, digamos, votaste rechazo además, ¿es posible construir un proyecto que interprete ese 62% que votó rechazo y que le dé estabilidad y gobernabilidad a largo plazo a Chile? ¿O vamos a vivir de nuevo, así como la economía, en la corta? Yo creo que hay una hipótesis de que... o sea, hay una hipótesis de que lo que ha ocurrido en Chile es un cambio tectónico de hegemonía cultural, para ponerme gramsciano a esta hora de la mañana. De Keynes a Gramsci. De Keynes a Gramsci. O sea, y el lunes. Vamos metiéndole nivel. Vamos metiéndole nivel. Necesitamos a Carlos Peña para después. No, acá hay que competir con el profesor Peña, entonces, para estar a la altura. Exacto. ¿No es cierto? Bueno, entonces, de hegemonía. Hay una idea de que estamos en un cambio tectónico de hegemonía cultural y que en el fondo, que fue muy importante esta cosa del voto, el paso de vuelta a voto obligatorio, y de que básicamente estamos en un cambio de era, que además tiene elementos globales en el cual pasamos de una era muy larga, que podría ser hasta casi 50 años, en los cuales lo normal es que ganaba la izquierda, básicamente, salvo que la embarrara, básicamente, o que nos dieran un golpe de Estado. Esa era como la manera, ¿no?, de evitar que gobernara algún tipo de izquierda, en distintas épocas, y en esto incluyo, por supuesto, a Frei I y Democracia Cristiana, todo eso es izquierda todavía, ¿ya? Algún tipo de izquierda. Y estamos pasando quizá a una era en que lo normal, y eso es lo que demuestran las encuestas, es que gane la derecha, algún tipo de derecha, y que la disputa aparece dentro de la derecha y que cuando la embarran, que también la van a embarrar y son como tienen cierto talento, ¿no?, va a ganar la izquierda. Entonces yo creo que eso es una hipótesis, que estamos en un cambio tectónico grande, que es una hipótesis, a mí me hace algo de sentido por los distintos fenómenos culturales que uno observa, pero no puedo decir que es demostrable, ¿no? Esa es una. Y la otra yo creo que en que estamos es que esto es una cosa que los cambios culturales que han ocurrido, esto del internet, toda esta basura que tenemos, a la que estamos expuestos todo el día, simplemente ha desestimado culturalmente la democracia.
Y por lo tanto este fenómeno de que el mismo votante que te votó por la lista del pueblo después te está votando por Johannes Kaiser, digamos, que de hecho creo que hay algo de eso, hace imposible, digamos, que funcione cualquier sistema razonable, ¿no? Y si es eso, bueno, entonces vamos a estar a los bandazos. Esto. Lo que sí yo creo que hay una posibilidad, no sé si de construir una cosa nueva, no tengo idea. Lo que creo es que el próximo gobierno, de ser un gobierno de centro-derecha razonable, o sea, con Evelyn Matei, digamos, sí tiene un chance que pocos gobiernos han tenido, o sea, tiene una posibilidad importante de gobernar con una mayoría parlamentaria. ¿Una mayoría parlamentaria que considera republicano? Bueno, sí, pues. ¿Y qué? O sea, así es la vida, pues. Pero mayoría parlamentaria al fin, ¿no? No es ese grupo no te va a votar con la izquierda necesariamente. Entonces, yo creo que eso es una cosa nueva que puede ocurrir y que puede cambiar el juego en que hemos estado atrapados hace casi 20 años en Chile, de gobiernos transitorios, que al presidente lo eligen y lo odian 5 minutos después porque no puede hacer nada, porque tiene, digamos, un parlamento en contra. Podría ocurrir. No sé. Hace 2 semanas le preguntábamos a los chilenos a quién le gustaría que se pareciera el próximo presidente de Chile. Bukele, Trump, Milei eran los más mencionados. Trump, con todo lo que ha generado, sabemos que está perdiendo, ¿no? Nos puesto a Meloni. Pusimos a Meloni, pero pasa que es muy poco conocida en Chile. Antes de salir. Antes de también, pero poco conocida. Pero esto hoy día es Bukele, Trump, Milei. Claro. Bukele está muy asociado a los temas de seguridad. Trump, allá en Chile empieza a mostrar fisuras. Milei, por la influencia que tiene también, está cerca. ¿Hay milagro económico en Argentina? ¿O? Yo no creo en ningún tipo de milagro, no soy cristiano. Yo creo en la ciencia económica. Cuando te vienen a vender un milagro económico, yo agarro mi billetera. Si tengo la billetera todavía. No, yo no creo eso. Lo que creo es que Argentina es un país que ha tenido disfuncionalidades en su política más o menos significativa. La política argentina es una política a la que le cuesta mucho salir de los ciclos de clientelismo, corrupción, digamos. Y por lo tanto ha pasado por varios de estos ciclos y esto no es nuevo. Llevan la situación hasta el punto en que ya no es financiable el déficit y entonces entra un gobierno a hacer un ajuste. Esto lo hizo Domingo Cavallo cuando yo todavía estaba en la universidad. ¿Ya? Se hizo acuérdense que ellos colocaron el tipo de cambio en la Constitución. Que estaba fijo en la Constitución. Así que tampoco es que esta es la primera vez que llegan unos gallos a vender la pomada de que ellos tienen la nueva... Ya. Y yo me acuerdo cuando estaba Domingo Cavallo, que los argentinos, amigos míos, me acuerdo en el doctorado, éramos estudiantes, considerábamos que nosotros los chilenos éramos unos idiotas, que no hacíamos lo que ellos hacían. Cualquiera que tenga algún sentido de leer historia económica se da cuenta de que a los argentinos no les quedaba otra, por los desastres que habían tenido, no les quedaba otra que una política de ajuste radical. Pero eso no es Chile. Chile tiene otro tipo de problema. Chile no tiene una crisis ni fiscal, ni siquiera estamos en recesión. Chile tiene una crisis de mediocridad, eso es otra cosa. Tenemos un problema de que se agotó nuestra estrategia de crecimiento económico, que eso es otra cosa. Entonces, yo no veo cuál es el paralelo realmente. Es completamente distinto, ¿no? Y por lo tanto, no veo qué es lo que hay que imitar ahí, ¿no? Y lo de Argentina creo que tiene algunas cosas que veremos, o sea... ¿Como positiva? No, positiva obviamente, porque o sea, es que no queda otra, tenían que recortar el gasto. Yeah. El problema es que hay cierto tipo de gastos que han recortado que no son sustentables de mantener recortados, como toda la infraestructura, por ejemplo. Yeah. Eso no lo pueden mantener recortado. Y además... Poco keynesiano. Demasiado poco. Odia Keynes. Si quieren que se derrita como la bruja del mago de Oz, no, muchachos, díganle Keynes. No. Pero además hay otro problema, y es que Argentina tiene un problema cambiario. O sea, este caballero dijo que iba a eliminar el dólar, el peso argentino. Sí. ¿Y qué pasó? Ahí está. No puede. Los mejores financistas de la humanidad, ¿qué pasó? ¿Lo eliminaron? No pueden, ya, ok. Porque la realidad es la realidad, ok. A Chile le tomó desde finales de los 80, época Hernán Vigi, digamos, hasta más o menos el 2000, pasar de tener un tipo de cambio manejado por el Ministerio de Hacienda, que es la situación que tiene, incluso mejor manejado que ellos, pero manejado, a tener un Banco Central independiente con tipo de cambio flotante. Nos tomó 15 años.
de reforma, de darle independencia al Banco Central, de que el Banco Central se ganara el prestigio que hoy tiene el Banco Central de Chile, que es muy respetado internacionalmente. Y así todos fueron, ¿se acuerdan que había una banda? Y le iban soltando de a poquito, y cuando pasaba algo la cerraban, cuidado, y después le soltaban un poquito más, y le soltaban un poquito más, y intervenía el banco. Fue un suplicio para llegar a tener un tipo de cambio flotante. Lo que necesita Argentina es transitar hacia eso. No tiene 15 años para eso. O sea, somos los chilenos los que le tenemos que dar y no tiene un proyecto político tipo concertación que le dé el tiempo para hacerlo. Entonces, vamos a ver. ¿No? Yo pago por ver, ¿no? Ahora, lo que están haciendo en términos de recorte fiscal no les queda otra. O sea, apunte ñoqui, esto no va a funcionar. Se nos está acabando el tiempo ya. Vamos a cerrar este primer capítulo de la CADEM 2.0, 3.0. 2.0. Con el dato. Porque aquí CADEM somos datos, sobre todo. Datos de todo tipo, ¿o no? Así es. Así que aquí cada uno me va a decir... ¿Me va a traer un dato, José Tomás? Bueno, yo solamente para actualizarlo, Wall Street, por supuesto, abrió a la baja, Dow Jones cae 3,5%, Standard & Poor's 3,6%, Nasdaq 3,7%, el IPSA también 3,5%. Poco, nada. Mucho poco, yo esperaba más. Ya había caído 6 el viernes. Pero yo tengo una pregunta. Qué difícil es titular los diarios en estos tiempos, porque uno lee en los diarios... la economía se hunde, al día siguiente se desploma. De hecho, en la pauta discutíamos qué es lo que es desplome. ¿Qué es lo que es bajo 4, bajo... es objetivo. Digo, debe haber una escala de cuál es peor, porque se hunde, se desploma, se desintegra. Bueno, datos para estar atentos, eso y los datos de IPC de esta semana. Mañana se conoce IPC de Chile, a propósito que hablábamos de inflación hace un rato. El jueves Estados Unidos y China, el viernes Argentina, Brasil. Todo eso, inflación se conoce esta semana. Para los papás de niñas de 13 años y para el mundo entero, la serie de adolescencia se ha transformado en un fenómeno. Más de 90 millones de visitas a nivel global. Yo les voy a recomendar el libro de Jonathan Haidt. Ansiedad. Una generación ansiosa. Me tocó vivirlo este fin de semana diciéndole que no a mi hija al acceso de Instagram cuando todas sus compañeras tienen. Y probablemente los que quieran leer el libro se van a sorprender mucho más con los datos que tiene y con los efectos que tienen las redes sociales en la mente de nuestros niños y adolescentes, mucho más que la serie de adolescencia. Las tasas de suicidio de las niñas entre 12 y 15 años en Estados Unidos están en sus niveles récord. Es la generación más ansiosa que ha conocido nuestra generación en el último año y los efectos son complejos y yo creo que es una conversación que vamos a seguir teniendo durante este año de todas maneras, así que la recomendación Jonathan Haidt, la generación ansiosa. Seguro. ¿Con la derecha? Yo les voy a recomendar un libro con un podcast. Pero que tienen que ver con, yo creo que la actitud que hay que tener frente a los escenarios que estamos viviendo, que es cuando se está acabando el mundo, lo que uno tiene que hacer es sentarse en algún lugar cómodo. Tomarse un buen vino. Tomarse el vino caro. El vino caro. Claro. ¿No? O un Pinot Noir fresquito, una cosa así. Picar una cosita y observar cómo va cayendo el meteorito, ¿cierto? Y con alegría, ¿no? Con alegría de poder... Y hay un libro que yo me leí este verano que se llama La caída de las civilizaciones, The Fall of Civilizations, de un guy que se llama Paul Cooper. Y hizo un libro porque lleva muchos años haciendo... Primero hizo un podcast que se llama Fall of Civilizations Podcast y después lo convirtió en como documentales de YouTube, pero bien producido. Con el mismo audio, pero le ponía imagen pero muy bien hecha. Y básicamente la premisa es que él partía con civilizaciones que habían caído, ¿no? Partía, qué sé yo, con la caída de la salida de los romanos de Inglaterra, la caída de los mayas, la caída de Bizancio, la caída de no sé qué China, y de todo el mundo, ¿eh? De la India, de África. Y la gracia es que en realidad la historia de la caída de la civilización es una excusa para contarte la historia de la civilización antes, ¿no? Y lo que me gusta mucho de Paul Cooper es que los que se meten harto en historia sabrán que hay como doctrinas de historia, ¿no? Están como los historiadores economicistas, están como los historiadores marxistas, que ven todo de la misma manera, ¿no? Los marxistas ven todo lucha de clase, los otros ven que todo es innovación tecnológica y economía. Y él es muy pragmático, él ve los fenómenos demográficos y como que juega, y va desde no se compra ninguna. Y él publicó un libro a raíz de su éxito en el podcast que yo lo compré el tío, estaba como comprado de antes, porque soy como medio groupie. Entonces me lo leí el verano, lo disfruté, y él así la semana pasada acaba de sacar
un nuevo documental que no está entre los capítulos del libro y que no estaba antes, que son Los Mongoles. ¿Ya? Y yo les recomiendo, véanlo, Follow Civilization Podcast y leas el libro. Paul Cooper. Genial. Muchísimas gracias, Óscar Landerreche, José Tomás Santamaría y Roberto Isakson por haber estado con nosotros en este capítulo de La Academia por Diario Financiero. Así que hasta el próximo lunes, 9:15 de la mañana, nos encontramos y toda esta conversación la puede encontrar en las redes sociales y plataformas de df.cl y de CADEM. Que estén bien. Chau, chau. Chau. La encuesta de la Academia. Que me manda la Academia. Somos encuestas, somos datos, somos análisis de lo que pasa en la sociedad, somos un puente para conectarnos y sobre todo, somos una buena conversación. Bienvenidos.